Bien, vamos a continuar, por favor. Entonces, estábamos hablando del seguimiento al accionar de las unidades jurídicas. Lo que hace la Procuraduría también es realizar un seguimiento al accionar de las unidades jurídicas, pero el accionar respecto a las acciones de precautela y defensa que realiza en cuanto a los procesos judiciales que están a su cargo. Entonces, lo que hace la Procuraduría es hacer un seguimiento a esos procesos. ¿Cómo realiza el seguimiento? A ver, em, hay parámetros que se definen, que están establecidos en el reglamento. Ya sea que sean notificaciones o requerimientos que realizan a la Procuraduría General del Estado, que instruya el Procurador General del Estado a una dirección desconcentrada departamental o a la Dirección de Registro y Seguimiento, el inicio de seguimiento a algún proceso en específico. El artículo 6 del reglamento establece que para el inicio del seguimiento a procesos judiciales se debe considerar algunos requisitos. Por ejemplo, un primer requisito es que una de las partes en litigio sea una institución, entidad o empresa de la administración pública. También que exista considerable daño económico al patrimonio de la institución, entidad o empresa de la administración pública. De hecho, no puede realizarse el seguimiento cuando ambas partes en litigio sean instituciones, entidades o empresas de la administración pública, o cuando se haya aplicado alguna salida alternativa a algún juicio en materia penal. Eh, el seguimiento se efectuará al impulso procesal efectuado por la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública. Entonces, a eso se realiza el seguimiento, a ese impulso procesal, a cómo es que realiza ese accionar la unidad jurídica en cuanto a algún proceso. Por ejemplo, yo tengo, bueno, en la dirección hay 47, 48 procesos a los que estamos realizando seguimiento y en muchos se tienen que mandar notas de alerta a la unidad jurídica porque no están haciendo ningún accionar diligente. Procesos en materia penal, hay un proceso al cual estamos seguimiento, bueno, a la unidad jurídica de Capinota, porque hay un proceso que ya van a ser 2 años y sigue la fase preliminar, ni siquiera en la preparatoria, sino preliminar de un proceso penal. Y eso es pues peligroso, porque, o en realidad no debería ser porque bueno, no es correcto que una fase preliminar que no dura más de 30 días según la ley esté pues ahí dilatándose 2 años. Y ahí la nueva jurídica ya debería haber pedido, de conformidad a lo que establece el Código de Procedimiento Penal, a la autoridad judicial conmine al Ministerio Público a que pueda, conmine al Ministerio Público a que emita una resolución, ya sea de rechazo o de imputación. Entonces, ese es el seguimiento que se realiza a las unidades jurídicas. Hay parámetros, como les decía, eh, que una de las partes, o bueno, requisitos, que una de las partes sea una institución, institución, entidad o empresa de administración pública, que exista un considerable daño económico al patrimonio de la institución. Eh, También se puede iniciar seguimiento a aquellos procesos cuyas unidades jurídicas incumplan en su registro en cuanto al ROPE. De repente hay algún proceso en el que se denota esa negligencia de la unidad jurídica. ¿Por qué? Porque ni siquiera está registrando esos procesos en el sistema ROPE. Entonces, eso lo establece claramente el reglamento. Pero en sí, el seguimiento al accionar de las unidades jurídicas consiste en un procedimiento de verificación y control que realiza la Procuraduría a las acciones de precautela y de defensa legal de la unidad jurídica. Se hace un seguimiento. ¿Cómo se hace este seguimiento? ¿Cómo se opera? A ver, una vez que llega la instrucción a través de una minuta de instrucción, así se llama el instrumento,
pues se pone a conocimiento de la autoridad fiscal, la autoridad judicial, bueno, fiscal más si se trata de un proceso penal, pero a la autoridad judicial, al juez, de que se va a hacer un seguimiento en ese proceso. Ojo que cuando se habla de seguimiento, la Procuraduría no es parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque solamente hace un seguimiento a la unidad jurídica. Entonces no es parte, pero sí pone a conocimiento eso de la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque este seguimiento se operativiza o cómo se cumple, pues a través de funciones que se desempeñan, que están establecidas en el reglamento. ¿Cuáles son esas funciones? Que uno de los abogados profesionales de en este caso, bueno, de la Dirección Desconcentrada Departamental, que son las que realizan estos seguimientos, o puede ser en la Ciudad del Alto de la Dirección General de registro y seguimiento, bueno, un abogado profesional de la Procuraduría va una vez por mes a sede judicial y a sede fiscal, es decir, al juzgado y a la fiscalía a revisar el expediente de este proceso y para ver si es que efectivamente la unidad jurídica está dando el impulso procesal correspondiente. Se hace un acta de verificación. Este seguimiento dura por el lapso de un año que puede ser ampliado a 6 meses. Cada mes se hace este seguimiento. Si en caso de alertar pues de que hay negligencia de parte de la unidad jurídica, se manda una nota de alerta a la MAE manifestándole de que pues la unidad jurídica está descuidando, no está realizando, no está dando la celeridad o dando el impulso procesal correspondiente. Entonces, la MAE puede procesar o realizar alguna acción en contra de ese abogado que incumple. En eso consiste el seguimiento al accionar de las unidades jurídicas. Otro proceso, otra operación que se realiza a través de la Subprocuraduría de Supervisión, perdón, de Seguimiento e Intervención es precisamente la intervención a los procesos judiciales como sujeto procesal de pleno derecho. Aquí ya se ve una participación directa de la Procuraduría General del Estado como sujeto procesal de pleno derecho en procesos judiciales. ¿Qué procesos judiciales? En materia penal, civil, coactivo, fiscal. La Procuraduría General del Estado que establece, hay un reglamento de intervención a procesos judiciales. La Procuraduría establece, bueno, este reglamento que la Procuraduría participa, como sujeto procesal de pleno derecho. ¿Qué significa que es sujeto procesal de pleno derecho? Que es otra parte más en el proceso. Como cualquier otra parte, pues puede presentar memoriales, recursos, incidentes, cualquier actuación procesal la realiza como otro sujeto más. ¿En qué casos va a participar la Procuraduría General del Estado? Primero hay que delimitar qué tipo de procesos. En los procesos penales, civiles y coactivos fiscales con cuantía establecida por el procurador mediante resolución procuradorial al inicio de cada gestión. Y de hecho es lo que vimos al principio del estudio de esta subprocuraduría. La cuantía establecida a la fecha es de 7 millones de bolivianos. Entonces, la cuantía es un parámetro para que nos conduce a analizar si es que la Procuraduría interviene o no en un proceso. Entonces, nos dice el reglamento que la Procuraduría ya participa como sujeto procesal en aquellos procesos cuya cuantía, procesos penales, civiles y coactivos fiscales, con una cuantía establecida por el procurador al inicio de cada gestión. Al inicio de esta gestión se ha determinado que la cuantía para que intervenga para que intervenga la Procuraduría en los procesos judiciales es de 7 millones de bolivianos para arriba. Entonces, esto es con cuantía establecida por el procurador. ¿Qué casos más? También en procesos forma parte de la Procuraduría como sujeto procesal de pleno derecho en aquellos procesos penales, civiles y coactivos fiscales
cuando la MAE o la máxima autoridad ejecutiva en el ejercicio de una institución, entidad pública o empresa pública, producto de un informe o dictamen aprobado por la Contraloría, sea demandada o procesada por esos hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si hay un dictamen de responsabilidad de la Contraloría General del Estado contra una máxima autoridad ejecutiva en el ejercicio de una institución, pues también en contra de esa máxima autoridad ejecutiva es que en esos procesos forma parte la Procuraduría General del Estado. También en procesos judiciales nacionales a solicitud del presidente del Estado. Entonces, ese es el reglamento, perdón, esa es la función de intervención y participa como un sujeto procesal. Ojo que la participación de la Procuraduría no suple la función que deba realizar, la función diligente que deba realizar la unidad jurídica. No suple. Es otra parte más y eso yo lo aclaro porque muchas veces, de hecho en varios procesos en los que somos parte, a veces la unidad jurídica, muchas veces, no ni siquiera a veces, muchas veces la unidad jurídica, al ver que ya nos hemos apersonado, pues como que toman una actitud muy pasiva, no muy diligente, porque creen que porque está la Procuraduría, ya pues todo se tiene que hacer cargo de la Procuraduría. Claramente dice el reglamento que la participación de la Procuraduría como sujeto procesal de pleno derecho en los procesos no suple el accionar que debe realizar la unidad jurídica. Pero bueno, esa es la cuarta función. Finalmente la quinta, y de la cual vamos a hablar bastante en nuestra próxima unidad temática, todavía nos falta una subprocuraduría, pero una quinta operación es el de la evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas. Esta evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa es básicamente una auditoría jurídica. La Procuraduría prevé bueno, el reglamento, en realidad tenemos el manual del proceso de evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas, establece de que pues se tiene que realizar una evaluación en cada gestión, a veces puede ser 2 o más, escogiendo de acuerdo a los parámetros que establece el mismo reglamento a qué unidad jurídica. Una vez al año, por lo general, o hasta 2, se realiza esta auditoría jurídica a una o 2 unidades jurídicas. Es decir, esta evaluación. A veces puedo decir evaluación, a veces auditoría jurídica. Es lo mismo. Evaluación quiere decir auditoría jurídica. La Procuraduría General del Estado hace esa evaluación o auditoría a una determinada unidad jurídica. Este año, por ejemplo, nosotros estamos haciendo al Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, al CEDES. Estamos en pleno proceso de evaluación, es decir, de auditoría jurídica. ¿Y qué es esta evaluación? Es un proceso para establecer la diligencia o negligencia de las unidades jurídicas en la administración pública, en la precautela y defensa de los intereses del Estado. Precisamente decía, ¿no? Con la aplicación de técnicas de auditoría jurídica. La idea es, de acuerdo a los parámetros que establece el propio reglamento, pues determinar si esta unidad jurídica pues ha tenido un accionar diligente o negligente en la participación en sus procesos judiciales. Esa es una auditoría, así como muchas veces de repente la Contraloría hace una auditoría a alguna institución sobre el uso de recursos económicos, sobre el manejo de los bienes del Estado, puede ser cuando hablamos de un ámbito judicial y hablamos de una auditoría jurídica, la auditoría jurídica está a cargo de la Procuraduría a través de un proceso que se llama evaluación. ¿Para qué? Para determinar si ha habido diligencia o negligencia de las unidades jurídicas en la administración pública. Sobre evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa, o llamado también auditoría jurídica, vamos a hablar un tema específico porque hay mucho que hablar sobre evaluación. Pero esas son básicamente las 5 operaciones que se realizan
Bueno, es la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención a través de 2 direcciones generales y las 9 direcciones desconcentradas departamentales en todo el país. 2 direcciones generales, la Dirección General de Evaluación e Intervención y la Dirección General de Registro y Seguimiento. Puede hacerlo a través de esas 2 direcciones generales y también pues a través de las direcciones desconcentradas departamentales. Y les reitero, son 5 operaciones: registro de abogados del Estado, registro obligatorio de procesos del Estado, evaluación a las unidades jurídicas y el seguimiento al accionar de las unidades jurídicas en los procesos en los cuales se encuentran a su cargo, y la intervención en procesos como sujeto procesal de pleno derecho. Cuando hablamos de procesos, siempre las materias van a ser penal, civil y coactivo fiscal. Y esa es la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención. Nos queda avanzar la última subprocuraduría, que es la Subprocuraduría de Producción Normativa. Para que no quede corto o entrecortado el avance grupo, por hoy vamos a quedar en esta unidad temática, y nuestra siguiente clase vamos a hablar respecto a las subprocuradurías a la subprocuraduría, perdón, de producción normativa, la última. Eso por el grupo. Tengan un buen descanso. Nos vemos el día lunes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Buenas noches, doctora. Bueno.